Al final lo tuvimos que meter a un hospital privado, carísimo, de 14 días que estuvo hospitalizado fue $1,000,000. Y no saben la desesperación que, como dices, es estar en el hospital. Me estaban persiguiendo los de la cuenta, los de la caja. Y así de, señorita, que si puede pasar a pagar. Y yo le decía, espérame tantito, mi papá se está muriendo. Yo no me quería salir de la habitación. Claro. Entonces, ahí yo de verdad vi la diferencia de no haber tenido un seguro de gastos médicos mayores. Fue una cosa horrible, porque además, para acabarla, pues tu familiar no la arma, ¿no? Y entonces fallece mi papá y su esposa y yo ahí viendo cómo íbamos a pagar en la cuenta, ¿no? Y además luego ya pagamos y ahora pase a la caja de honorarios médicos. O sea, no hay manera que pagues una enfermedad en un hospital privado, te desfalcas. Es gravísimo, ¿no? Y por eso ahora yo también como que le dio otro significado también a mi trabajo de la importancia de tener un seguro de gastos médicos. A todos mis amigos que pueden asegurar a sus papás, que es hasta los 69 años, les digo, háganlo. Porque también te estás protegiendo a ti, no nada más es a tu papá o a tu mamá para que tengan una buena atención médica, sino a ti para que no gastes todo el dinero que tienes, ¿no? Tu patrimonio. O sea, totalmente. Lo que has construido a lo largo de tu vida que se te vaya por una enfermedad. Y hay miles de historias, familias que venden casas, coches, todo, ¿no? Y como te digo, al final la persona ni siquiera sobrevive. Bienvenidos a Sueños y Dinero. Este es su espacio para descubrir las herramientas que te ayudarán a cumplir tus metas y alcanzar la libertad financiera que todos deseamos. Aquí no solo hablamos de números y estrategias, sino también de cómo alinear tu mente y espíritu para manifestar la abundancia en tu vida. Porque creemos que el bienestar financiero comienza desde adentro. Bienvenidos a Sueños y Dinero. Yo soy Fernanda Calva y recuerden, este es su espacio en donde vamos a platicarles de diferentes herramientas para alcanzar sus metas y la libertad financiera que todos estamos buscando. Y hoy estoy muy emocionada porque me acompaña hoy en la mesa mi gran amigo, colega y compañero Juan Pablo Valadez. ¿Cómo estás, JP? Bien, Fer, muchas gracias. Pues un gusto para mí estar aquí platicando contigo y con todos los que nos escuchan. Así es. Y la verdad, hoy es un tema bien importante y obviamente de mis favoritos. ¿Por qué? Porque como les digo, es colega, es agente de seguros. La profesión más bonita del mundo. La verdad, yo desde que llegué, que ya voy a cumplir casi 8 años, nunca me imaginé estar aquí. Y ahora sé que va a ser el último trabajo de mi vida. No sé cómo lo veas tú, amigo. Sí, orgullosamente agente de seguros, lo mismo pienso, Fer, coincido contigo. Yo apenas llevo poquito más de 3 años, pero igual, aquí me veo envejeciendo. Oye, pero cuéntame, tú estudiaste Relaciones Internacionales. Correcto, y después hice una maestría en Administración Pública. Estuve en algún momento estudiando Administración y también en el sector público. ¿Y en qué trabajabas antes? Y estuve, pues bueno, en gobierno federal. Luego estuve en un instituto electoral dando pláticas justamente con la ciudadanía para participación. Entonces, desde ahí empecé un poco a empaparme en esto, en trabajar y estar con la gente en el tú a tú. ¿Y cómo saltaste a la carrera de la industria aseguradora? Justo por un primo está en esto. Él me ofreció mi plan de retiro hace unos 6 más o menos años. Okay. Y a partir de ahí como que tuve la cosquilla. Él me presentó muy bien el plan, me gustó mucho y siempre me ha gustado esto del tú a tú. Yo no me veía en esa parte de gobierno como envejeciendo y hasta que llegó el momento en donde mi primo me invitó a trabajar con él y le acepté la invitación. Y ya fue como un gran cambio de vida, me imagino. Muchísimo. O sea, para mí fue del cielo a la tierra. O sea, créeme que para mí también es bastante satisfactorio porque ahorita pues yo no lo veo tanto como un trabajo. Mientras estoy ayudando a la gente, a las personas a que cumplan metas financieras, pues de ahí gano, ¿no? Entonces, qué mejor, ¿no? O sea, proteges a la gente, su patrimonio, los ayudas a que tengan esa educación financiera y de ahí pues ganas. Oye, pero entonces, ¿tú fuiste cliente primero? Sí. ¿Contrataste tu plan de retiro? O sea, ¿ya tenías más o menos la cultura de los seguros? Sí. ¿O fue tu primo el que te convenció?
Sí, muy buen punto, porque justo eso yo lo platico mucho con mis clientes actualmente. Yo este plan lo tengo desde antes incluso de pensar siquiera dedicarme a esto. Entonces, pues la verdad me lo presentó muy bien. Justamente yo vengo un poco de una familia un poquito más previsoria, a lo mejor no tanto con mis papás, honestamente, pero sí mis hermanos. Entonces, pues bueno, desde que él me platicó, concienticé sobre el tema de retiro, que pues prácticamente hoy quien tiene abajo de 47 años no tiene ningún tipo de pensión. Y entonces, pues bueno, a partir de ahí me fui sensibilizando y me surgió esta cosquilla. Pero justo es un ejemplo que doy mucho con mis clientes, que yo antes de dedicarme a esto, contraté mi plan. Oye, ¿y cómo has encontrado a la gente? ¿Crees que estamos todavía en un México en donde no hay mucha cultura financiera, que no tenemos la cultura de los seguros, de ahorrar, de que quieren todo para mañana y entonces de repente le dices, oye, ¿quieres un plan de retiro? Que estamos hablando de, no sé, 30 años tal vez de ahorro y dicen, híjole, no, yo no le entro porque es mucho tiempo. Sí, totalmente. Y digo, paradójicamente me he encontrado las dos caras de la moneda, ¿no? Quien no tiene un México donde no hay mucha cultura financiera, no hay esta educación también financiera, pero a la vez me he llevado gratas sorpresas. Te puedo decir que también me he topado muchos jóvenes de abajo de 26 años que realmente pues ya tienen esa información, tienen pues todo a la mano, todo en un clic. Y pues bueno, concientizan también de que no van a tener nada para su futuro. Entonces me he topado yo con esas dos caras. Es también satisfactorio ver jóvenes que incluso cuando les estoy explicando su plan de retiro ya están pensando cómo exprimirlo. Pero sí, en términos generales falta muchísima cultura de ahorro en México, mucha educación financiera y eso es lo padre también, creo, Fer, de nuestra actividad. Que, pues bueno, metemos esa semillita. Totalmente. En todas las personas. Y es que yo siempre digo que mi trabajo es muy fácil, entre comillas. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es ayudarle a la gente a tener un presente tranquilo, a tener un futuro prometedor, ayudarles a alcanzar sus metas y a hacer lo que sí quieren. ¿Qué quiero decir? Que obviamente la gente quiere estar protegido. O sea, quiere cuidar a su familia, quiere que si llegan a faltar, pues obviamente tengan ahí un respaldo económico, quieren tener un seguro de gastos médicos mayores, porque bueno, desgraciadamente en nuestro país no es suficiente el seguro social, el servicio público, y también quieren tener un buen retiro. O sea, si le preguntas a cualquier persona, oye, ¿cómo te imaginas tu retiro? Pues obviamente te van a decir, no, pues pasándomela muy bien en la playa, quiero un retiro digno, libre de preocupaciones, etcétera. Pero lo complicado de nuestro trabajo es ya la siguiente parte, porque les digo, es muy fácil, yo te ayudo a eso, pero ¿quién está dispuesto hoy a pagar por eso? Es decir, a pagar por tener un seguro de gastos médicos mayores, por ejemplo, o ahorrar para el retiro. O sea, como que sí quieren tener un buen retiro, pero no quieren hacer el proceso necesario del ahorro para llegar a eso. Es como algo complicado. O sea, siento que sí hay un poquito más de cultura en el sentido de que hay que ahorrar sí o sí, pero ya cuando le dices, bueno, órale, pues empezamos, dicen, ay, híjole, no sé, tengo un concierto mañana, unas próximas vacaciones, ando pagando las mensualidades de una tele gigante que me compré. ¿Tú qué les dices al respecto? Pues les digo algo muy sencillo. ¿Te estás pagando a ti mismo? O sea, de eso que estás ingresando mes con mes, ¿algo hay para tu bolsillo? O sea, yo entiendo que se nos va en rentas, que se nos va en gastos corriente, auto, créditos hipotecarios, etc. ¿Y qué pasa contigo, no? Con tu yo del futuro. Entonces, para mí eso es muy sencillo. ¿Te estás pagando a ti mismo? ¿Hay algo que estás destinando para tu bolsillo? No, pues no. Es momento de hacerlo. Claro. También hay un ejercicio también sencillo que hago. Yo soy muy visual y en una tablita les digo, bueno, ¿a qué edad empezaste a trabajar? Pues a tal edad. Bueno, vas a promediar tu ingreso y vamos a ver tu edad actual. De eso a la fecha, pues bueno, ¿cuánto tienes? ¿No? ¿Cuánto has generado si lo promediamos? No, pues tanto. ¿Y de eso cuánto tienes? No, pues nada. Bueno, es ahí donde pues verdaderamente dicen, pues te vas para atrás, ¿no? Porque dices, pues no he hecho nada. Bueno, pues nunca es tarde. Sí. ¿No? De aquí para adelante. La verdad, no es choro, se me pone la piel de gallina porque es
¿cuánto dinero ha pasado por nuestras manos desde que empezamos a trabajar? No voy a decir desde hace cuánto porque soy muy joven, fue hace 2 años. No, pero de verdad, ya he trabajado muchos años de mi vida. La verdad, te soy sincera, sí debería de tener más ahorros. Porque bueno, llevo 8 años ya siendo agente de seguros y entendiendo la importancia del ahorro, etcétera. Sí. Pero antes, la verdad, como que sabía, pero no me importaba. Y también te entra eso de, bueno, para eso trabajamos y X somos chavos y entonces gastamos todo. Pero lo que dijiste, me encanta eso de cuánto te pagas tú. O sea, como que hay veces que recibimos la quincena o el ingreso mensual o como lo reciban y entonces ya está destinado tanto para la tarjeta, tanto para la renta, tanto para tal y como que el sueldo para nosotros mismos, viéndolo así, no hay nada, ¿no? Y entonces cuando ya lo presupuestamos desde un principio, como que cambia la cosa. O sea, ¿quién nos dice que el ahorro debe salir de lo que nos sobra? Absolutamente no. El ahorro debe estar presupuestado, debe ser una cantidad de dinero fija o un porcentaje. Ahorita te pregunto tú qué opinas de eso, pero así como pagas la renta, así como pagas el celular, así como pagas los servicios, así también ahorras para ti. Y ya lo que sobra, bueno, podrás decidir cómo gastarlo. Cierto. Esa es una clave, esto que acabas de decir, Fer. El hecho de manejar un presupuesto mensual, quincenal, como más te acomode, pero poner ahí tu ahorro, porque justo yo siempre he sido ordenado, pero pues bueno, antes de mi plan de ahorro no tenía esa conciencia. A partir de que la tengo, pues justo eso que dijiste es crucial. Jamás nos va a sobrar el dinero. Así ganemos 10,000 pesos. Si no sabemos administrar 10,000, no vamos a saber administrar 100,000 o 1,000,000. Entonces, de ese presupuesto, pues siempre hay que tener, de ese presupuesto mensual, quincenal, pues siempre hay que tener algo para el ahorro. Entonces, yo lo que hago, yo soy muy ordenado, a su vez trato de transmitirlo, pues es destinar desde que tengo ese ingreso una parte de mi ahorro, ¿no? Totalmente. Yo sé que va a haber rentas, que va a haber gastos, como tú dices, a los 20 sobre todo, pues decimos, falta mucho, ¿no? Pues sí, falta mucho, pero pues entre más temprano empecemos, más fácil se nos va a hacer. Por ahí escuché algo que decía, oye, imagínate que tú estás trabajando en una empresa y no sé, te dan 60,000 pesos mensuales de sueldo, por ejemplo. Y de repente se ponen las cosas muy difíciles en la empresa, hay una reestructura y entonces obviamente todos se empiezan a asustar de, oye, no me vaya a tocar a mí también, que me corran, etcétera. Y llega tu jefe y te dice, ¿sabes qué, Juan Pablo? Ya no te vamos a poder seguir dando esos 60,000 pesos, pero queremos que te quedes aquí con nosotros. Y obviamente tú estás interesado en quedarte, ¿no? Porque no puedes perder tu trabajo, porque tienes muchos compromisos, etcétera. Y te dice, en lugar de darte 60, te voy a dar 55,000 pesos. ¿Qué dices? Y normalmente dirías, pues bueno, pues ni modo, no voy a ver cómo le hago. Claro. Y me adapto a esos 55,000 pesos. Mientras. No. Qué chistoso, ¿no? Porque si te dices tú mismo también, a ver, Juan Pablo, yo voy ahora a quitarme esos 5,000 pesitos para destinarlos como ahorro para mi retiro, ¿no? Y veo cómo me acomodo, ahí probablemente vas a decir, no, porque ya los tengo comprometidos para otra cosa. Sí, fíjate, Fer, que lo mismo ahorita me hiciste pensar y cómo de estas sesiones también aprendemos mucho. Pues yo no lo había visto de esa manera y tienes mucha razón. Ese ejemplo está muy bueno. Si de pronto nos quitaran una parte de nuestro sueldo, pues, ¿qué haríamos? Aceptarlo, ¿no? Pero ahora, si nos dicen que eso va a ser para un ahorro, pues felices, ¿no? Entonces, pues justo eso, no lo había visto de esa manera. Yo alguna vez puse más bien una vez que iniciaron, ya que era cliente mío, más bien le dije, pues, mentalízate a lo mejor a que esto te lo está quitando el gobierno o quien tú quieras para tu retiro. Es como una pensión. Ajá. Pues sí, también. Entonces ahí ya cada quien verá, pero es muy buena forma de verlo. Oye, ¿y cómo haces tus asesorías? Es decir, o sea, llegas con una persona y ¿qué es lo que debes preguntar? Yo ya sé más o menos cómo lo hago yo, pero quiero conocer tu forma de trabajar para hacer una asesoría
de acuerdo a las necesidades de las personas, ¿no? Porque no se trata nada más de que ves a alguien y dices, ay, bueno, órale, ya te vendo tu plan de retiro. No es así. Claro. Cuéntanos cómo lo haces. Sí, pues yo procuro, al igual que tú, les he aprendido muchos que ya tienen más experiencia, hacer una asesoría integral. Es decir, pues justamente no podemos llegar a ofrecer algo. Los productos se ven padrísimos y los números y las tablas se ven muy atractivas, pero sin antes definir en dónde está parada la persona, ¿no? En dónde está parada financieramente. ¿Qué es lo que quiere lograr? Es de lo más importante, ¿no? ¿Qué es lo que quieres lograr y en cuánto tiempo lo quieres lograr? Ahora, pasa mucho, y saliéndome un poco de tema, pasa mucho en los seguros educacionales. Uh-huh. Es decir, una cosa es a qué universidad quieres que vaya tu hijo y otra, pues, hasta cuánto puedes aportar, ¿no? Claro. Hay que también meternos en la realidad también financiera de cada persona. Entonces, lo mismo pasa con el retiro, ¿no? ¿Cuánto necesitas? También a través, repito, yo soy muy visual, a través de una línea de vida o como una línea del tiempo. Pues bueno, en cuánto tiempo lo quieres lograr, ¿no? Y hasta dónde necesitas también llegar o con cuánto te quieres jubilar, ¿no? Entonces, de entrada eso, pues ver también si tienen protección, como tú bien dices, hace un momento, de gastos médicos, que también en la pirámide que tenemos todos de necesidades, pues debemos estar protegidos primero, creo, ante una situación de hospitalización, porque también ahí se nos puede ir gran parte del patrimonio. Entonces, se trata de dar una asesoría integral donde veamos qué es lo que más necesita el cliente y cuáles son sus prioridades. Fíjate que eso que comentas ahorita de los educativos es un seguro que es de mis favoritos, tal cual que es un seguro educativo. Bueno, vas ahorrando una cantidad de dinero, obviamente eso te va a dar rendimiento, tienes la protección, o sea, en caso de fallecimiento, pues hay seguro de vida, puedes incluir también un seguro de incapacidad, es decir, si te ocurre alguna invalidez total y permanente, pues te van a dar una cantidad de dinero para hacerle frente a eso, y de todas maneras hacen como si tú siguieras ahorrando para cumplir la meta del menor, ¿no? Entonces, obviamente es algo muy bueno. Y fíjate, es chistoso porque de repente me dicen, no, es que sabes que ahorita ya no puedo con una responsabilidad más, ¿no? Del seguro educativo. Le digo, híjole, pues no, o sea, es como más bien ya tomar responsabilidad de una, o sea, más bien tomar acción de una responsabilidad que ya tienes, que pues ya tienes el hijo, ¿no? Entonces es hacerlo de una mejor manera. Pero como bien dices, o sea, luego me preguntan, ¿qué tan caro es un seguro educativo? Pues no es qué tan caro. Claro, vamos a ver a qué meta quieres llegar. Es decir, oye, yo quiero que vaya a tal universidad de México o del extranjero. Puedes ver más o menos el monto del que estamos hablando, pero no necesariamente vas a ahorrar para llegar a un monto tan alto si es que tus posibilidades ahorita son diferentes. Es decir, tú puedes establecer una meta, una cantidad de dinero, decir, bueno, pues yo puedo ahorrar 5,000 pesos al mes ahorita, bueno, vas a llegar a tal, ¿no? Ya le digo, bueno, pues ya que tu hijo también saque una beca y le vaya muy bien en la escuela para completarlo. Pero, como bien dices, no se trata nada más de hablar de los productos, sino de respetar también la situación del cliente hoy, ¿no? Exacto. O sea, no se trata que te ahorques con tus seguros de ahorro. Al contrario, que sea una herramienta que te ayude a alcanzar tus objetivos, pues más a mediano, largo plazo, pero sin que hoy dejes de afrontar los compromisos que tienes. Por supuesto, y que te dé esa tranquilidad. La verdad es que valdría la pena sentarnos nuevamente en otro episodio a los educativos, porque eso es un mundo también. Yo siempre pongo como ejemplo, y se lo escuché también a un colega muy reconocido a nivel mundial, que decía, bueno, ¿qué prefieres tú como papá, ¿no? Como padre de un menor, que de sus 0 a sus 18 estés ahorrando y generando rendimientos de ese ahorro? Uh-huh. O que llegue a sus 18 y tengas que pedir un crédito y más bien tú pagar intereses de esa escuela, ¿no? En ese crédito universitario. Vale la pena que hagamos un episodio dedicado a eso, porque los créditos universitarios hoy en día son verdaderamente... Es una locura. Fíjate que yo, el primer seguro de ahorro que saqué, que esto fue antes de yo entrar a los seguros, me costó mucho trabajo porque igual no tenía como la cultura, pero lo hice
justo por ese tema. Yo, la universidad, fui a la Universidad Panamericana, luego me aventé la maestría también. Okay. Pues no nos alcanzaba, tal cual. Mis papás no me compraron un seguro educativo, entonces, ¿qué pasó? Tenía una beca, ¿no? Por calificaciones, porque era nerd, pero aparte saqué un crédito que se llamaba SOFES y odiaba. Porque me tardé como 8 años después de haber salido de la carrera y de la maestría pagando todos los meses. O sea, yo me acuerdo que empecé así en mis primeros trabajos, no ganaba mucho dinero y a fuerza pues le tenía que hacer un gran pellizco para pagar el crédito. Entonces yo cuando compré mi primer seguro de ahorro, dije eso lo voy a sacar para mi hija imaginaria que todavía no nace. Porque dije, oye, sí, claro, yo no quiero que se meta en un crédito ya que lo pague ella o yo. Mejor hago que el dinero juegue a mi favor. Sí, justo, porque tú como estudiante ya te quedaste endeudado y no sé si lo sepan, pero digo, a mí me platicaron una historia que incluso te meten a buró cuando tú ni siquiera tienes esa madurez financiera a los 19 o 20 años. Entonces, si por ahí en los papeles tú estás como titular, pues ya hasta fuiste a parar a buró de crédito, ¿no? Entonces por un crédito que tuviste que sacar a fuerza porque... Exacto, ¿cuándo? También tus papás están pagando, tienes además un crédito y luego sigues pagándolo después de 10 años de haber estudiado porque pues no te van a esperar, o sea, te van a seguir cobrando como cualquier crédito. Así es. Y bueno, además del tema del ahorro, obviamente es bien importante el seguro de vida, ¿no? Que hay veces que dicen, bueno, no importa, veo cómo le hago en la universidad. Pues sí, pero ¿qué tal si no llegas, ¿no? No llegas y entonces... pues tu hijo tal vez no puede ir a una universidad que le gustaría y deja eso, ¿no? No nada más son los estudios, sino mantener el estilo de vida, pues obviamente es complicado. Sí, esa es justo la parte que nosotros tratamos de proteger, ¿no? O protegemos con estos seguros. Que si tú no llegas a la meta, la aseguradora lo haga por ti. Así es. Y como bien dices en la asesoría... inicial, o sea, yo siempre hago como 2 entrevistas. En la primera es para preguntarles justo qué protecciones tienes hoy, si tienen prestaciones de las empresas. Hay veces que no saben ni qué tienen, ¿no? Exacto. Sí tengo seguro, ahí me lo da la empresa. Cuando le digo, oye, pásame la póliza para echarle ojo, resulta que era otra cosa totalmente que ni sabía, ¿no? O un seguro de gastos médicos con sumas bien chiquitas y entonces pues ya luego no les termina cubriendo toda la enfermedad. O sea, como que la asesoría es para ver en dónde estás parado, cuáles son tus metas, como bien decías, a corto, mediano, largo plazo. Yo les pregunto ahora sí que de todo, si tienen servicio de gastos funerarios y cuáles son sus principales gastos, si tienen créditos, préstamos, deudas, si tienen dependientes económicos. Fíjense que algo muy chistoso, hay veces que pregunto de entrada, ¿tienes dependientes económicos? Y como no tienen hijos, algunos me dicen no. Y ya luego les pregunto, oye, ¿y cómo está el tema de tus papás? Ah, no, pues de mis papás sí, yo les tengo que hacer el súper y les tengo que ayudar con esto y les tengo que... Entonces son dependientes económicos. O sea, como que llegamos a una edad en la que pues realmente ya los papás, además si no previeron todo ese tema, empiezan a depender de los hijos y ya se vuelve como una carga bien difícil cuando tienes hijos chiquitos y también tienes que ayudar a los papás y luego no tienes hermanos con quien compartir responsabilidad. Y fíjate que algo que he hecho últimamente es justo revisar si los papás todavía están sanos y son candidatos y están dentro de la edad de contratar un seguro de vida. Sí. Pues es lo que les digo a mis amigos, ¿por qué no le contratas un seguro de vida a tu papá o a tu mamá? ¿No? ¿Por qué? Porque ahorita, pues tú los estás ayudando y tal, pero también si llegan a faltar, pues es una manera de protegerse los hijos. Sí, por supuesto, yo también fue lo primero que hice y desafortunadamente mi papá por la edad ya no alcancé a asegurarlo, pero mi mamá sí. Y justo también eso que acabas de decir es importantísimo, o sea... veamos la experiencia de nuestros papás. Se alcanzaron a pensionar, no se alcanzaron a pensionar con la ley pasada. Yo pongo mucho el ejemplo de mis papás porque lo viví, ¿no? Entonces mi papá no tuvo ningún tipo de pensión y batalló hasta una edad avanzada para seguir trabajando. Entonces
justo eso. Yo no quiero llegar a esas edades y seguir trabajando. Entonces, para mí fue un buen ejemplo. Dependerá de cada uno cómo lo tomemos, ¿no? O sea, no queremos llegar a esa edad trabajando y justo también algo que comentaste ahorita es, pues no queremos, yo no tengo hijos, quiero tener. Si los llego a tener, no quiero depender de ellos. Claro. Y entonces le digo mucho eso a mis clientes. Si no tienes hijos ni vas a pensar tenerlos, ¿quién va a ver por ti? Sí, o sea, los perrijos no cuentan. y si los tienes, no vas a querer depender de ellos. Exactamente. La verdad, ahorita tengo muchísimos amigos, muchos clientes que justo me dicen que no quieren tener hijos y está bien. Pero sobre todo ellos, digo, no es que los hijos sean para mantenernos, sí, pero claro, pues nos pueden ayudar en algo. Sí. Pero los que de plano no quieren tener hijos, creo que sí deben hacer un esfuerzo muy puntual ahorita para ver cómo van a estar en esa etapa, a menos que tengan ahí también algún sobrino o vivan de la caridad pública. O sea, de verdad sí es preocupante porque cómo van a vivir. O sea, sí, ya no vamos a ser candidatos a una pensión en absoluto. Sí. El Afore, si lo tienen, va a ser algo muy chiquito. Entonces van a tener ingresos mucho más abajo de lo que estaban acostumbrados y mantener ese estilo de vida es, pues, obviamente es muy complicado. Justo te platicaba antes de iniciar, pues, que vengo de una asesoría y afortunadamente estaba mamá e hija. Entonces, pues, a veces como asesor o como agente te tienes que atrever a decir las cosas porque así es la realidad. Y me dirigí a las dos y le dije, señora, no va a querer depender de su hija en su vejez, ¿cierto? Cierto. Y ahorita está haciendo algo. No. Pero tomando esta asesoría contigo, Juan Pablo. Entonces, pues es lo que le dije, jamás es tarde, ¿no? O sea, aun cuando nos acerquemos a nuestros 60 años, sí ya se ve muy complicado porque estamos muy pegados al retiro, pero jamás es tarde. O sea, no hay peor plan de ahorro que el que no se tiene. Totalmente. Y sí, como dices, digo, no sé cuántos años tenía esta señora, igual pegado a los 60, 56. Pero dices, bueno, 56, todavía se puede aventar unos 10 añitos de ahorro, ¿no? Exacto. Para ver a cuánto llega. Obviamente siempre les digo a mis clientes, entre más grande seas, pues le tendrías que meter más cantidad para tener un buen retiro. Exacto. A diferencia de cuando empieza alguien joven, pues obviamente vas a tener más años y entonces le puedes ahorrar un poquito menos, ¿no? Exacto. Para llegarle. Sin embargo, sí les digo, es como muy importante tener ese ahorro, saber que tienes algo, que estás siendo responsable y que no vas a hacer como ninguna carga para los demás. Sí, incluso no me dejarás mentir, Fer, tú y yo que ya tenemos esa cultura de previsión, que tenemos nuestras pólizas, pues sí vives más tranquilo. Sí. ¿No? Porque sí queremos tú y yo tener hijos, pero ¿qué tal si no? O sea, si por X o Y no los tenemos, pues ¿de quién vamos a depender, no? De nosotros mismos. Totalmente. Y fíjate que a mí me encanta hablar de los seguros y obviamente siempre es con la intención de asesorar a mis clientes, pero cada vez que doy una asesoría, también me sigo asesorando a mí misma, porque te voy a decir, sí, claro que estoy más tranquila porque ya tengo diferentes productos financieros para el retiro, sobre todo, y aún así sé que no me va a alcanzar para tener el estilo de vida que me gustaría. Sí, y aprovechar ese paréntesis para decirle a la gente, asesorarnos no nos cuesta nada, o sea, veamos dónde estamos parados y cómo podemos conseguir esas metas, esos objetivos. Créanme, o sea, de pronto suena complicado, suenan cantidades muy grandes a las que tenemos que llegar para jubilarnos bien de acuerdo al estilo de vida, pero si no lo hacemos ahora, ¿cuándo? O sea, va a pasar el tiempo y más complicado va a ser. Entonces, pues asesórense, o sea, no cuesta nada. Así es, ahorita les vamos a poner nuestros datos para que nos busquen. Vamos a seguir todavía con mucha más información de seguros. Esto es Sueños y Dinero, vamos a una pequeña pausa. Bienvenidos de regreso a Sueños y Dinero. Yo soy Fernanda Calva y estamos aquí con Juan Pablo Valadez. Continuamos, Fer. Continuamos. Oye, y ¿sabes qué, amigo? Te quería contar un ejercicio que hice el otro día. Okay. De esto que hablábamos del costo de esperarnos a ahorrar más adelante. Es chistoso porque sí me encuentro a veces
algunos jóvenes que sí están muy interesados en el retiro y que son como bien portaditos, digamos, y como dices, ahorita hay más información y sí la aprovechan. Sí. Pero también me encuentro a muchos que si les hablas del retiro, le dices, o sea, yo a los 30, pero en absoluto, sí. Y dicen más adelante. Y algo que me preocupa mucho es que les digo, oye, si ahorita piensas que no te alcanza, no teniendo responsabilidades ni obligaciones, espérate a después porque se pone más complicado. Hace ratito nada más hablábamos de la diferencia de cuando vivías con tus papás y que te vas a vivir solo. Sí. De repente dices, ay, bienvenido a la vida adulta, yo no sabía que había que pagar el gas, ¿no? Sí, exacto. Entonces te cambia obviamente mucho. Sí. Yo les digo, a los que todavía viven con sus papás, no hay manera que no ahorren, ¿no? Porque no están gastando en muchas cosas. Digo, pueden aportar a la casa, pero seguramente les sobra bastantito para irse a los restaurantes y a las salidas, etcétera. Sí, así a mí eso me apasiona mucho porque los jóvenes creo que no saben el potencial que tienen por la edad. O sea, ese potencial que te da el hecho de tú poner tu dinero a trabajar literalmente mientras estás sentado, sí. Ese dinero lo pones a trabajar y la paciencia paga. O sea, la paciencia paga. Entonces, entre más dejes ese dinero trabajar, pues mejores rendimientos. Entonces, si eres joven, tienes un potencial de llegar a cantidades bastante buenas, sí, para tu futuro. Yo creo que la gente subestima el poder del ahorro y el poder del interés compuesto que se va haciendo a través del tiempo. Y exacto. Te quería contar este ejercicio que habíamos hecho, que imagínate, una persona a los 35 años empieza a ahorrar nada más 2,000 pesitos al mes y los mete en uno de estos planes que son a 10 años. Entonces existen estos seguros, ¿no? Que se llaman pagos limitados. ¿Qué quiere decir? Que tú puedes decir, ¿sabes qué? Solo voy a ahorrar durante 10 años. Puede ser de una cantidad chiquita, le puedes meter más como tú quieras. Nada más tienes la obligación de ahorrar durante 10 años. En este ejemplo de este chavo de 35. Después de los 10 años, esta persona dijo, ¿sabes qué? Yo ya no voy a seguir ahorrando, ¿no? Porque ya tengo otros compromisos, porque ya me casé, ya tengo hijos, yo qué sé. Entonces, deja todo ese ahorro que hizo durante 10 años, lo deja para que siga siendo interés compuesto y se va haciendo como bola de nieve, ¿no? Este cuate llega a 3.2 millones de pesos, ¿no? Okay. A diferencia de ese cuate que dice, no, yo estoy muy joven de ahorrar para el retiro, que se preocupe Fernanda del futuro, etcétera. Entonces, empieza a ahorrar una persona a los 45 años. Mismos 2,000 pesitos al mes. Y los ahorra durante 20 años. Yo pensé en un inicio que dije, pues si ahorra durante 20 años, seguramente va a llegar a más cantidad de dinero. Y oh, sorpresa, esa segunda persona llega a 1.5 millones. O sea, es muchísima la diferencia. El primero, por empezar a los 35 años, llega a 3.2 millones de pesos. El otro, por empezar hasta los 45, y aunque ahorre más tiempo, llega a 1.5 millones. Este ejercicio se hizo con una tasa del 10% aprox anual, ¿no? Que es algo como normalito. Pero es de verdad, el costo de haberse esperado es muchísimo. Y por eso yo invito a todos mis amigos que son jóvenes y que ahorita además no tienen tantas responsabilidades como cuando, por ejemplo, tengas 45 y tal vez ya tienes hijos y tienes otras cosas que pagar, créditos, etcétera, que vas a decir, híjole, ya no me va a alcanzar. Qué diferente hubiera sido que hubieras empezado más joven. Sí, fíjate, Fer, no sé si te ha tocado, seguramente sí, asesorar familias completas donde le haces el ejercicio al papá o a la mamá y también al hijo que ya es mayor de edad y ya anda rondando los 20 o 22, les haces un ejercicio similar y el hijo termina llegando a cantidades, no miento, de hasta 8 dígitos a la edad de su retiro. Y sí, es porque por eso que platicábamos del tiempo. Yo lo vi perfectamente con mi hermano porque iniciamos el plan al mismo tiempo, desde 2017 o 18, y me lleva 10 años, justamente. Nosotros somos 5 hermanos y obviamente pues todos iniciamos, desde que yo conozco esto más a detalle, todos iniciamos con nuestro plan de ahorro, pero yo lo vi perfectamente a números cerrados con él, como 10 años hicieron muchísima diferencia. Entonces,
ese costo de oportunidad del que tú hablas es verdaderamente hay que ponerle mucho ojo. Y no nada más es para la parte del ahorro, porque recuerden que todos los seguros, como les decía, también tienen las sumas aseguradas por invalidez o el seguro de vida. Y entonces es mismo caso. Si aseguramos a una persona de 35 años, por ejemplo, pues obviamente la suma asegurada de protección que le van a dar va a ser mucho más alta. Y algo interesante es que, por ejemplo, si es un seguro vitalicio, que significa que vas a estar asegurado hasta que tú quieras o hasta los 99 años, esa suma asegurada que te dieron hoy por tener 35 años y ahorrar, por ejemplo, 2,000 pesos al mes, va a ser obviamente mucho más alta a la de un señor con mismas características del producto, pero que tiene 55. Obviamente ese señor, como ya está más grande y es más propenso a enfermarse o a incapacitarse o a fallecer, la suma asegurada es mucho menor. Entonces yo les digo a mis amigos jóvenes que le digo, oye, igual y ahorita el seguro de vida, pues igual y no te importa tanto porque según ellos no tienen dependientes económicos. Pero ¿qué pasa después? Igual y si tienes hijos o tienes dependientes económicos o tus papás o tus hermanos o lo que sea, esa suma asegurada que empezaste muy bien siendo joven va a seguir creciendo año con año. Y ya después, o sea, y me ha pasado con clientes que dicen, oye, qué bueno que tengo ese seguro de vida, ¿no? Y ya le encuentran otro significado al ahorro que empezaron. O sea, el seguro de vida también se va a ver muy afectado, o sea, el monto por la edad que tengamos. Por supuesto, y ahí mucho ojo porque pues, eso es lo padre también de tener un seguro con ahorro. Si tú no lo logras por alguna invalidez o alguna incapacidad total y permanente, la compañía lo va a hacer por ti. Que eso nunca en una inversión va a pasar. Cierto, y justo eso, es eso. O sea, eso que acabas de decir también es muy importante porque no lo digo yo, los expertos, ahorita que está mucho el tema de ahorros, inversiones en redes sociales o a cualquier clic, pues bueno, los expertos dicen que si tú quieres ser un buen inversionista, quieres ser un buen ahorrador, lo primero que debes tener es un seguro de ahorro. Totalmente. Y como lo dices, hay veces que me dicen, ay, Fer, es que los seguros no me dan tanto rendimiento como alguna inversión. Que obviamente siempre les digo, hay que revisar ese tipo de inversiones porque claro, si te prometen rendimientos enormes, probablemente no sea cierto, ¿verdad? Pero bueno, comparándolo con una inversión normalita, digamos, que sí sea legal y todo, les digo, la diferencia es que si, por ejemplo, te ocurre alguna invalidez, a esa inversión va a decir, pues qué pena que te pasó. Y aquí están tus 3 pesos. Y eso sí les fue bien de rendimiento. Correcto. A diferencia de un seguro de ahorro, que te va a dar una cantidad de dinero en el momento de la invalidez y después la aseguradora sigue ahorrando por ti, por así decirlo. ¿Para qué? Para que de todas maneras llegues a la meta del ahorro. Y te voy a decir algo. Yo cuando empecé, te digo, hace casi 8 años, me costaba un poquito de trabajo el defender el tema de la incapacidad, porque según yo, también, ¿no? Como joven y así de, ay, no va a pasar. Y dice, ay, pues igual y no les pasa, ¿no? O sea, como que igual y está medio complicado eso de la invalidez total y permanente. No es cierto. O sea, yo desgraciadamente sí tengo varios amigos con una invalidez, sobre todo, por ejemplo, esclerosis múltiple, que ahora pues es más común y que pues sí llegan en algún momento a tener una incapacidad total. Entonces ahí sí veo la importancia de tenerlo. Tengo un cliente que afortunadamente digo va bien, ¿no? Pero qué bueno que tiene un seguro vitalicio porque si en algún momento lo necesita usar, pues obviamente ahí está como bien protegido. Otro chavo también perdió la vista a los 32 años. ¿Qué dices? ¿No? Pero a lo que voy es que sí sucede. Y entonces obviamente ahí es cuando, por lo menos en mi caso, me ha cambiado tanto el significado de mi trabajo y ahora cada vez que hablo de la incapacidad y que se los comento, no me lo salto así como de, ay, no va a pasar. No, hombre, eso sí les digo, sí hay que tenerlo. Si ya después de los seguros de ahorro que tienes, aparte quieres invertirle, bueno, es otra historia. Pero como bien dices, ese debe ser como la base de la pirámide para ir construyendo nuestra... Por supuesto, porque también si tú te quedas incapacitado para lo que actualmente haces, pues ¿quién va a ver por ti?
¿no? O justo eso, la compañía en este caso te va a ayudar a que logres esa meta, llámese como se llame, o llegar a tu retiro. Ahora, una parte también muy positiva es que, pues bueno, en este caso, por ejemplo, hay 2 protecciones. Valdría la pena entrar un poquito más a detalle, porque si llega alguna incapacidad, hay una suma asegurada disponible para ti en vida. Y si con los años llega el fallecimiento, o sea, pronto, o sea, mucho después, va a haber otra suma asegurada para tus beneficiarios. Así Entonces, en ese caso, llamémosle catastrófico, tu familia va a recibir 2 sumas aseguradas. Exacto, y por lo que te salió el seguro, pues obviamente fue mucho más beneficio para uno. Y hay que hacer como mucha diferencia del tema de lo de la incapacidad, porque muchas veces me dicen, no, pero lo de la incapacidad me lo cubre el seguro de gastos médicos. Es totalmente diferente. O sea, estamos hablando de que un seguro de gastos médicos mayores te va a cubrir la incapacidad en el sentido médico. O sea, te va a cubrir los gastos hospitalarios o los honorarios médicos, etcétera, para cubrirte la enfermedad. Pero obviamente no te van a dar un dinero que sustituya el sueldo, ¿no? Porque obviamente ya no puedes trabajar. Entonces, los seguros de vida, los seguros de ahorro tienen esta cobertura de invalidez total y permanente para que te dé una cantidad de dinero, una suma asegurada, para que le hagas frente a eso. Y tal vez ni siquiera va a ser tanto, ¿no? Como necesitas, pero claro que va a ser una gran diferencia recibir ese dinero en lo que, bueno, luego también te acomodas a este nuevo estilo de vida, pero que tengas la seguridad también de que tu ahorro sigue y que después vas a seguir a recibir ese monto de ahorro para el que estabas ahorrando. Por supuesto, porque también, no me dejan mentir, yo lo veo con mis hermanos, los padres y madres de familia se vuelven un cajero automático de sus hijos, ¿no? En el buen sentido, pues eres tú y nada más tú quien va a ver por ellos, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que tener mucho ojo en esa parte. Y justo eso que dices, obviamente cuando eres el principal proveedor económico de la familia, hay veces que, o sea, me vuela la cabeza el preguntarles, oye, ¿tienes seguro de coche? Sí. ¿Tienes seguro para tu iPhone nuevo? No, pues claro, por supuesto, ¿no? Hasta para la computadora, para lo que sea. Y le digo, ¿y tienes seguro para esa maquinita generadora de billetes? No. O sea, uno mismo. Y no. Sí. Y es algo bien grave, la verdad. Una de las historias que, híjole, también marcó mucho mi carrera como agente fue un amigo que, pues desgraciadamente falleció en COVID. Tenía 39 años. Y estuve atrás de él para venderle, era un seguro educativo el que estábamos platicando. Y ya sabes, por una cosa u otra me decía, no, pero espérame, pero el trabajo, pero la esposa, pero las vacaciones, cualquier cosa. Y entonces yo le seguía diciendo y le seguía diciendo. Y qué irónico, porque él me decía, quiero tener el seguro porque mi papá falleció cuando yo era muy chiquito. Y sé lo difícil que es. Entonces me decía que sí, me decía que sí, me decía que sí. Llega la pandemia, yo ya no le insistí porque obviamente pues en la pandemia como que todo estaba bien complicado y como que me daba pena y tal. Y en diciembre del 2020... desgraciadamente pues empieza a poner en Facebook de que estaba enfermo y que ya le había dado el bicho y él era muy chistoso, ¿no? Y de repente ya nada más la esposa empieza a pedir oraciones por él en Facebook también y fallece. Después de eso veo que empiezan todos los amigos en común a pedir como una recaudación de fondos para ayudar a la esposa y a los hijos, porque la esposa además era ama de casa. Y ahí es cuando dije, no puede ser, ¿por qué no le insistí una vez más? Hubiera podido hacer una diferencia. Yo sé que no es mi responsabilidad, por X cosa ya no me lo contrató, pero desde ahí dije, ya no vuelvo a no dar seguimiento, porque un seguro de vida jamás te va a quitar el dolor emocional. Es muy difícil perder a alguien. Mi papá falleció también, pero sí te ayuda a tener un respaldo económico que te puede apoyar mucho en esos momentos tan complicados, ¿no? Y evitar esas situaciones que pues sí son como muy complicadas y sobre todo cuando hay hijos chiquitos. Sí, y a lo mejor tú, Fer, bueno, la verdad es que eres experta también en los seguros de gastos médicos mayores, seguro lo has de ver. Que las familias, pues no es lo mismo que tú como familiar del enfermo o del accidentado,
estés preocupado por una cuenta hospitalaria y además por la salud de tu enfermo. De hecho, lo dije al revés, es preocuparte por la salud de tu familiar y además estar preocupado por la cuenta hospitalaria. O sea, qué bendición es cuando uno como agente te dicen, gracias Fer, gracias Juan Pablo, porque ahorita nada más me estoy preocupando porque mi familia esté bien. Así es. No por una cuenta hospitalaria. Entonces, pasa un poquito lo mismo en vida. Digo, como bien dices, lo emocional, pues nadie lo va a poder resarcir, pero pues una de las buenas maneras, por así decirlo, de afrontar una situación de estas es pues tener por lo menos ese respaldo económico. Así es, y me atrevo a platicarles que yo fui la primera beneficiaria de un seguro de vida de mi cartera. Okay. O sea, fue algo, como te digo, mi papá falleció. Uh-huh. Imagínense que, para contarles un poco del resumen, mi papá era músico y nunca se preocupó mucho. Es lo máximo, lo amo y lo adoro en donde quiera que esté. Pero era un desmadre en finanzas, ¿no? No, cero administrado, no tenía seguros, nunca tuvo esa cultura, nunca se preocupó. Entonces, yo primero le contraté justo un seguro de retiro a mi papá. Llevaba yo como 2 años apenas en la carrera como agente. Le contrató el seguro de retiro porque yo estaba preocupada de qué iba a vivir mi papá, ¿no? Al ser músico, yo dije, en algún momento pues va a dejar de estar tocando y cómo va a estar esa situación, no iba a tener pensión, no tenía afore, no tenía nada. Le contrato el seguro de retiro y le dije, papá, yo te voy a poner esto, ¿no? Uh-huh. Yo se lo estaba pagando tal cual y tú cuando tengas adicionales, pues se lo metes, ¿no? Estos uh-huh. seguros que son flexibles. Uh-huh. Pasa como 1 año más y dije, oye, mi papá no tiene seguro de gastos médicos mayores. O sea, no puede ser que no tenga un seguro de gastos médicos mayores. Dije, pues se lo voy a contratar también. Uh-huh. Se lo contraté pensando también en mí, porque yo dije, oye, ¿le pasa algo a mi papá? Vas a ver tú por él. Y la que se va a echar la bronca soy yo, porque soy la hija grande, ¿no? Así es. Entonces, porque todos mis hermanitos son chiquitos. Entonces, le contrato el seguro de gastos médicos mayores a mi papá. A los 10 meses le detectan cáncer. Y para los que no sepan, un seguro de gastos médicos mayores, hay ciertas enfermedades que te piden cierto tiempo de espera para poder cubrirse. Y el cáncer es 1 año de tiempo de espera. Le diagnostican la enfermedad a mi papá y dije, no puede ser que esto me esté pasando a mí, yo como agente de seguros. Claro. Digo, no era mi culpa, yo se lo contraté cuando ya para mí era posible. Entonces, ¿qué pasó? No le cubrió el cáncer a mi papá. ¿Qué pasó? Que lo teníamos que llevar al Centro Oncológico de Toluca, del ICEMIM, gracias al seguro que tenía como prestación la esposa en el trabajo. Pero ya saben, no había medicina y no había cama y una cosa terrible, espantosa. Son los doctores pueden ser buenos, pero si no tienen con qué trabajar está imposible. Entonces, ya al final lo tuvimos que meter a un hospital privado, carísimo, de 14 días que estuvo hospitalizado fue $1 millón. Y no saben la desesperación que, como dices, es claro. Estar en el hospital. Me estaban persiguiendo los de la cuenta, los sí. de la caja. Y así de, señorita, que si puede pasar a pagar. Y yo le decía, espérame tantito, mi papá se está muriendo. Yo no me quería salir de la habitación. Claro. Entonces, ahí yo de verdad vi la diferencia de no haber tenido un seguro de gastos médicos mayores. Fue una cosa horrible, porque además, para acabarla, pues, tu familiar no la arma, ¿no? Y entonces fallece mi papá y su esposa y yo ahí viendo cómo íbamos a pagar en la cuenta, ¿no? Y además luego ya pagamos y ahora pase a la caja de honorarios médicos. O sea, no hay manera que pagues una enfermedad en un hospital privado, te desfalcas. Es gravísimo, ¿no? Y por eso ahora yo también como que le dio otro significado también a mi trabajo de la importancia de tener un seguro de gastos médicos. A todos mis amigos que pueden asegurar a sus papás, que es hasta los 69 años, les digo, háganlo. Porque también te estás protegiendo a ti, no nada más es a tu papá o a tu mamá para que tengan una buena atención médica, sino a ti para que no gastes todo el dinero que tienes, ¿no? Tu patrimonio. O sea, totalmente. Lo que has construido a lo largo de tu vida que se te vaya por una enfermedad. Y hay miles de historias, familias que venden casas, coches, todo, ¿no? Y como te digo, al final la persona ni siquiera sobrevive. Y ya luego la bonita parte de la historia es que ese seguro de retiro que le había contratado a mi papá, pues obviamente tenía la cobertura de fallecimientos, el seguro de vida, cobré el seguro de vida.
Y como te digo, no me quitó el dolor emocional, ya van 3 años y medio y todavía lloro por mi papá, pero sí agradecí haber tenido esa suma de dinero que como sea como que me dio un respiro después de todo lo que había gastado, porque una enfermedad no nada más es todo lo que te digo. Pues ya sabes, le compras el jugo mágico y el polvo y el veneno de alacrán y todas las cosas le compré a mi papá porque pues, quieres que la persona esté bien. Por supuesto. Entonces, sabes, como que eso es algo que marcó para mí, obviamente, mi vida, pero también mi carrera como agente de seguros para saber que los seguros para mí son una bendición, pero siempre y cuando se contraten a tiempo. Es cierto. Sí, justo, Fer. Y pues bueno, una enfermedad, un accidente, no sabemos cuándo nos llegue, sea a tempranas edades o después, pero de algo estamos seguros y es que el fallecimiento va a llegar. Entonces, totalmente. Pues qué mejor manera de poder afrontarlo, repito, con ese respaldo por lo menos económico para los familiares, ¿no? O sea, como tú bien lo hiciste, yo tengo muchos clientes que hacen las contrataciones de estos seguros de vida para sus papás para en momento dado hacerle frente pues desde los gastos funerarios hasta si hay algún todavía menor de edad por ahí en los hermanos, como es tu caso, o para hacerle frente a cualquier situación, ¿no? O sea, también como hijos creo que no es responsabilidad, pero sí es una parte que también podemos echarle ojo para tener ese, pues esa, por lo menos ese respaldo, ¿no? Así ese aliciente. Y como bien dices, o sea, lo único seguro en esta vida es que nos vamos a ir en algún momento. Y hay veces que me dicen, es que no me pienso morir pronto, ¿no? O sea, es mucho como alguna objeción que nos ponen los prospectos. Es como, no quiero un seguro de vida porque no me voy a morir. Sí. No sabemos cuándo va a pasar. Y entonces pueden pasar 2 cosas. Por eso les digo, un seguro de ahorro para el retiro es maravilloso, porque seguro lo usas. O si llegas a viejito, o si llegas a faltar. Y una de las 2 va a pasar. Por supuesto, y digo, haciendo también un breve paréntesis, pues bueno, hay seguros vitalicios. O sea, la parte padre es esa. Ya tenemos un chorro de un abanico de opciones. Cuando mi mamá me escucha de pronto en casa dar las asesorías, o me escuchaba al principio, me dijo luego, contrátamelo. Claro. Y entonces yo le hice la broma, bueno, pues tú págalo. Entonces dice, no, pues tú contrátamelo. Pues, y sí, o sea, la aseguré porque dije, pues estoy en esto. O sea, y lo padre de esto es que te cambia el chip desde el principio. Cuando uno inicia un ahorro, ya después dices, pues voy a poder ahorrar un poco más. Le subo aquí, pues voy a invertir el educacional para mis hijos. O sea, lo padre de iniciar un plan de ahorro o un seguro de ahorro es que ya después te cambia el chip y ya te vuelves mucho más responsable financieramente. No me dejarás mentir, Fer, que quien contrata un seguro de ahorro, un plan de ahorro para el retiro y después se casa, tiene hijos, va a ser un cliente de un seguro educativo. Así es, porque ven obviamente todos los beneficios, ya entienden todas las coberturas que van a tener. Y claro, cuando de repente necesitan usar alguno de los seguros y bueno, pasa obviamente más con gastos médicos, es cuando, como dices, me hablan y Fer, qué bueno que te contraté el seguro de gastos médicos porque no hubiera habido cómo, ¿no? Tuve un cliente, nació su bebé, un tema congénito, tuvo que estar en incubadora durante mucho tiempo, ya se imaginarán la cuenta del hospital y me dijo, qué bueno que te conocí y que te lo contraté. Y es algo bien importante también mencionar que los seguros no es que se compren con dinero. O sea, sí se compran con dinero, pero lo más importante es tener salud. Porque a muchos amigos, o sea, siento gacho. Han habido amigos con, por ejemplo, diabetes y ya no se los dan, ¿no? Claro. O sea, al final de cuentas, una aseguradora, claro, es un negocio y dice, híjole, ya me representas mucho riesgo. Entonces siempre les digo, hoy estás sano, hoy no necesitas un seguro, perfecto, es el perfecto momento para estarlo contratando, porque es antes, es obviamente una cultura de previsión. Sí, y creo que, nos ha pasado mucho como agentes. A mí me ha pasado ahorita que contabas esa historia un poco lamentable de tu amigo, pues que de pronto decimos, le hubiera insistido un poco más, ¿no? O sea, a mí me pasó, yo procuro mucho dar asesorías, si está toda la familia, que alguna vez presenté un plan también a la mamá de mi prospecto,
le encantó el plan y me dijo, yo también quiero un plan de estos. Y pues le dije, pues hagámoslo, ¿no? ¿Cómo está el tema de salud? Ahorita todo bien. Híjole, pero ¿qué crees que tengo esto acá o acá en unas tandas, en el banco, etc.? Por X o Y lo pospuso. Solo fue un par de meses. Y para no hacerles el cuento largo, Fer, en 3 semanas le detectaron una enfermedad, ¿no? Entonces empiezan los estudios médicos, empiezan estudios de laboratorio, etc. Desafortunadamente, afortunadamente todo bien. Fue algo que, pues bueno, con tratamiento puede vivir así, pero desafortunadamente yo ya no la pude asegurar. Porque la compañía también, pues, te dice hasta dónde va a absorber el riesgo. Así es tal cual. Un seguro es compartir el riesgo con una aseguradora, transferir el riesgo. Exacto. Para que si pasan estos eventos complicados, pues otros respondan en lugar de ti. Exacto. Pero con la condición de que pues no les representes tanto riesgo antes de la contratación. Oye, JP, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Tus redes sociales? Sí, claro, pues yo estoy en mis redes tal cual con mi nombre completo. Soy Juan Pablo Valadez Martín. Ahí me encuentran en Facebook, en Instagram. Y pues bueno, también cualquier cosa, al igual que Fer Calva. Pues soy agente de seguros. Nosotros somos especialistas en ahorro, retiro, inversión, gastos médicos mayores e incluso ya también gastos médicos menores, ¿no? Y de accidentes personales. Así es. Y como bien decías, la asesoría es gratuita. Exacto. Y obviamente es algo que yo siento que en algún momento de la vida todos necesitamos. Y por eso me hice agente de seguros, para que cuando ya estén listos, pues ahí estemos para asesorarlos. Sí, vaya, y nos toma 30 minutos, 45, 20 para un plan que puedes tener toda tu vida. O sea, vamos a dedicarle y vamos a hacer esa prioridad, ¿no? Exacto. Y es algo que definitivamente puede cambiar tu vida. Exacto. Pues muchísimas gracias. Esto fue Sueños y Dinero. Te tendré que invitar para seguir platicando más. Sí, yo me la pasé muy padre. Vale mucho la pena pues educar más financieramente a todos los que nos escuchan. Y pues bueno, ahí difundan también este podcast, este episodio. Así es. Pues muchas gracias, amigo. Muchas gracias a todos ustedes. Yo soy Fernanda Calva. Hasta pronto.